a resolver lo que es uno de los ejercicios del tema de optimización. Es la aplicación de pues la primera derivada de una función. Y pues en ese tipo de problemas de aplicación es necesario la construcción, ¿no?, de la función a optimizar a partir de algunas condiciones auxiliares o ecuaciones auxiliares. En este caso, vamos a darle solución al problema y primeramente identificamos los elementos que el problema nos brinda. Entonces, en este caso sería de la primera condición, sabemos que hay dos ciudades A y B que están a una distancia 4 y 7 kilómetros de una línea ferrocarril. Entonces, como podemos observar en el gráfico, tenemos que, pues aquí tenemos los 4 kilómetros y aquí tenemos representados los 7 kilómetros. Entonces, esto sería la línea del ferrocarril. Una vez identificados los elementos, observamos algo más. Sabemos que la distancia entre ambas ciudades es de 5 kilómetros, que es la distancia que podemos observar acá. La distancia entre la ciudad A y la ciudad B, 5 kilómetros. Y se nos pide hallar el lugar de la línea donde debe situarse una estación. ¿Para qué? Para que la longitud de las carreteras que se van a construir sea la mínima. Ahora, es de comprender que el lugar de la línea, o estamos hablando de la línea del ferrocarril, entonces vamos a situarnos sobre la línea del ferrocarril, que sería esta, y sobre ella vamos a colocar un punto donde se va a construir lo que es una estación. Y lo importante es, en este caso, identificar cuál es ese punto para que pues la distancia de las carreteras que se van a construir sea la misma. Entonces, para ese caso, lo que hacemos es, vamos a mostrar por acá que debemos de tener lo que es la distancia que hay desde la ciudad A hacia ese punto, que le vamos a llamar una distancia 1, y obviamente la distancia que hay desde pues, la ciudad B hacia ese punto, donde se va a construir la estación. Entonces eso sería una distancia 2. Así que el objetivo es minimizar pues esa distancia, ¿no?, porque lo que se nos está pidiendo es que la longitud de las carreteras sea la mínima. Entonces la longitud de las carreteras va a ser la distancia 1 más la distancia 2. Esa es la distancia total. Ahora, ¿cómo se va a construir pues, la distancia 1 y la distancia 2? En primer lugar, deberíamos de pues, saber que hay una distancia en la línea del ferrocarril desde donde está situada horizontalmente la ciudad A. Hacemos la proyección de la ciudad A sobre la línea y pues ahí hay una distancia. A esta distancia le vamos a llamar X. Y pues la misma proyección que se hace de la ciudad B sobre la línea del ferrocarril y pues la distancia que hay desde esa proyección hasta donde va a estar la caseta le vamos a llamar Y. Entonces tenemos dos distancias. Ahora debemos de determinar pues cómo podemos relacionar X y Y, que son esas distancias que tenemos por ahí. Por acá se puede observar y lo vamos a construir. Por aquí se puede observar, aquí está la ciudad A, por acá tenemos la ciudad B, y pues acá hay un punto, ¿no?, donde se intersectan esos, que son como las líneas punteadas que pueden ver en el gráfico. Entonces, bueno, ya sabemos que esta distancia es de 4 y esta distancia se proyecta aquí. Entonces, pues esta distancia también va a ser de 4. Entonces,
la diferencia que hay, o sea, esta distancia que está aquí, sería de 3 para completar los 7 kilómetros que nos brinda el problema. Entonces, acá sabemos que hay 3 kilómetros, acá sabemos que hay 5 kilómetros y esto es algo que queremos conocer, la distancia que hay, pues, que separa horizontalmente pues, las ciudades, ¿no? En este caso, tendríamos que por Pitágoras, se tiene que, pues la hipotenusa al cuadrado, que sería AB, debe de ser equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso sería, un cateto es, le vamos a llamar a este punto D, entonces sería AD, pero al cuadrado, y el otro cateto sería BD, pero también al cuadrado. Entonces, los datos conocidos, AB vale 5, al cuadrado, AD no lo conocemos, es lo que queremos encontrar, y BD vale 3, al cuadrado. Entonces, por acá hacemos los cálculos, 25 es igual a AD al cuadrado más 9, ese 9 pasa a restar, y entonces hacemos esos cálculos, y tenemos que esto es 16, y para conocer el valor de AD tendríamos que pues, obtener la raíz cuadrada. Siempre que sacamos la raíz cuadrada es un valor, bueno, es un resultado que se obtienen dos posibles valores. Sin embargo, como estamos hablando de longitudes, solo nos vamos a quedar con pues la solución positiva, que en este caso sería 4. Así que ya tenemos la distancia que hay desde A hasta D. Ahora bien, esa distancia que hay desde A hasta D, que es esta, vamos a dibujar por aquí, si le llamamos a este punto D, se proyecta en la línea del ferrocarril y pues resulta que es la suma de X y Y. Entonces ya tenemos una ecuación auxiliar, ¿no? Las distancias que suman X y Y es exactamente de 4 kilómetros en este caso. Entonces por ahí podríamos relacionar que Y es 4 menos X, ¿no? Y pues ya tenemos eso. Ahora, ¿cómo se determina pues la distancia 1 y la distancia 2? Pues que la distancia 1 sale de un triangulito que vamos a construir acá, que sería, aquí ya sabemos que son 4 kilómetros, aquí ya sabemos que vale X, y pues aquí sabemos que está la distancia 1, pero es un triángulo rectángulo, ¿no? Y la otra distancia saldría de acá, de esta otra figura. Aquí sabemos que vale Y, aquí sabemos que vale 7 kilómetros hasta la ciudad B, vamos a, para que se ubiquen. Y pues aquí estaría la distancia 2. Entonces, y también es un triángulo rectángulo. Por tanto, debemos de aplicar el teorema de Pitágoras en esos dos triángulos. Así que lo vamos a aplicar por acá. Vamos a hacer nuevamente la construcción de los triángulos. Tendríamos el primer triángulo, donde aquí son 4 kilómetros, aquí vale X y aquí está la distancia 1. Entonces, por Pitágoras, se tiene que la hipotenusa al cuadrado, que sería la distancia 1, pero al cuadrado, tiene que ser equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, mi primer cateto al cuadrado, que sería 4, pero al cuadrado, más el segundo cateto, pero al cuadrado. Entonces ya tenemos por ahí, tendríamos que la distancia 1 es más o menos la raíz de, en este caso, al desarrollar el 16 más X al cuadrado. Sin embargo, pues como es una distancia, nuevamente, solo nos quedamos con la raíz positiva. Entonces, distancia 1 tendría esta expresión. Ahora, la distancia 2, que sale de este otro triángulo, donde aquí tenemos que aquí está Y, aquí hay 7, y pues aquí está la distancia 2, ¿no? Entonces, nuevamente, aplicamos Pitágoras. Y tendríamos que la hipotenusa al cuadrado, que es la distancia 2, pero al cuadrado, es equivalente a un cateto al cuadrado, que tendríamos 7, pero al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, Y, pero al cuadrado. Entonces, la distancia 2 al cuadrado es equivalente a 49, ¿no? Que es el desarrollo de 7 al cuadrado, más, ahora en vez de Y, vamos a escribir su equivalente. Es de recordar, vamos a regresar a la página, que Y
lo podemos escribir en términos de x. Sería 4 menos x, ¿no? Entonces, utilizamos ese valor acá. Sería 4 menos x, pero al cuadrado. Así, la distancia 2, nuevamente el mismo análisis, solo vamos a tomar la raíz positiva. Sería, pues, 49 más este desarrollo que tenemos acá. 4 menos x al cuadrado, todo eso. ¿Y? Entonces, ahí tenemos las dos distancias. Y nuestra función, la longitud de la carretera en términos de x, ¿no? Sería la distancia 1, que ya sabemos que es la raíz de 16 más x al cuadrado, más la distancia 2, que acabamos de encontrar que es 49 más 4 menos x al cuadrado. Ahí tendríamos nuestra función. Esta es la función que nosotros debemos de optimizar. Sin embargo, podemos desarrollar ese cuadrado para no estar, pues, utilizando al momento de derivar otras técnicas, o sea, más veces lo que es la regla de la cadena, porque hay que utilizar regla de la cadena al momento de derivar, pero vamos a desarrollarlo primero, para no estar utilizando regla de la cadena otra vez. Esto sería el cuadrado de la primera cantidad menos el doble de la primera cantidad multiplicado por la segunda, más pues la segunda cantidad, pero al cuadrado. Entonces desarrollamos eso y nos queda finalmente la expresión, ¿no? Utilizamos, en este caso vamos a dejar la variable al cuadrado primero por acá. Nos queda menos 8, que es el producto de 2 por 4, x. Y luego pues hacemos esa operación. Cuando desarrollamos el 4 al cuadrado, eso es 16. Y el momento de sumar 16 más pues 49, nos quedaría 5, llevo 1, 65, si no me equivoco. Por ahí. Así que esta es la función que nosotros con la que vamos a estar trabajando. Así que procedemos a determinar la derivada de esta expresión. Entonces tendríamos por acá la derivada de mi función longitud de las carreteras sería la derivada con respecto, en este caso, a la variable de toda la expresión a la que acabo de llegar. Sin embargo, esa expresión la vamos a escribir como potencias, es decir, la primera raíz cuadrada va a estar elevado pues como potencias, quedaría a la 1 medio, y los elementos son 16 más pues x al cuadrado. Y a esto le debo de sumar la otra raíz cuadrada, pero la vamos a escribir como una potencia, la vamos a escribir a la 1 medio. Y aquí nos quedaba x cuadrado menos 8x más 65. Entonces, esto es lo que hay que derivar. Sin embargo, aquí hay que aplicar regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena nos dice, vamos a derivar la función externa, vamos a derivar esta potencia. Entonces, al momento de derivar la potencia, nos quedaría 1 medio de lo que nosotros tenemos de la potencia, pero al exponente se le resta 1, ¿no? Entonces, aquí hemos derivado lo que es la función externa, la función potencia. Sin embargo, la regla de la cadena me dice que debo de multiplicar eso por la derivada de la función interna, que en este caso es 16 más x al cuadrado. Bueno, ahí ya hemos aplicado la regla de la cadena. Nuevamente, al momento de derivar esta otra expresión, observamos que es una potencia y entonces tendríamos que aplicar regla de la cadena. Y lo primero es, bueno, bajamos el exponente y a la potencia, con todo lo que tienen, se le va a restar 1 al exponente. Pero por regla de la cadena esto sería multiplicado por la derivada de la expresión interna, que en este caso es la función cuadrática x cuadrado menos 8x más 65. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos la expresión, empezamos a trabajarla. Y eso tendríamos pues 1 medio. Esto sería, al hacer esta resta, esa resta me da menos 1 medio. Entonces ese menos 1 medio lo podemos escribir como una potencia positiva, entonces quedaría acá, ¿no? Por propiedades de las potencias, como el exponente quedó negativo, se pasa al denominador, pero ahora con el exponente positivo. Y la derivada de pues, esta expresión es 2x, ¿no? Más, luego escribimos la siguiente expresión,
hacemos el mismo análisis. Es decir, escribimos 1 sobre, pues esto nuevamente me queda menos un medio. Como es un exponente negativo, lo podemos convertir en un exponente positivo cuando lo colocamos como denominador. Y luego multiplicamos por la derivada de esta expresión, que sería 2x menos 8. Ahora bien, tratamos de simplificar lo que se pueda simplificar. Por ejemplo, este 2 se cancela con este 2 y quedaría el producto, ¿no? Esta x no se eliminó, entonces queda en el numerador. Y en el denominador ya vamos a escribir eso como una raíz. Nos quedaría la raíz cuadrada de 16 más x al cuadrado. Más, y en esta parte podemos observar que ambos términos tienen al 2. Es decir, si sacamos el factor común, eso nos quedaría 2 factor de aquí nos queda x y aquí nos queda un 4. Entonces es por eso que si sacamos factor común, este 2 y este 2 se van a cancelar. Y entonces arriba solo me quedaría en el numerador x menos 4. Y en el denominador ya nos queda la raíz de toda esa expresión que tenemos ahí, ¿no? Entonces, esta sería nuestra derivada de la forma más simplificada que se pueda obtener. Sin embargo, para obtener los valores críticos y determinar, por ejemplo, los valores que hacen cero mi derivada o que me la indefine, son dos posibles condiciones. Sin embargo, no voy a tener valores que me lo van a indefinir por lo siguiente. 16 pues es mayor que 0. Y x al cuadrado, si no es 0, va a ser mayor que 0. Entonces, cuando yo sumo dos números que son mayores que 0, el resultado es mayor que 0. Entonces, lo de abajo jamás va a ser 0 para esta expresión. Y esta otra es similar, porque esta salió de la expresión 7 al cuadrado más x menos 4, pero al cuadrado. Entonces, otra vez, 7 es mayor que 0, ¿verdad? O sea, 7 al cuadrado es mayor que 0. Y pues esto por ser un cuadrado, mientras x no valga 4, o sea, mientras lo de adentro no sea 0, esto va a ser mayor que 0. Entonces, por acá cuando se hace esta suma, si esto es mayor que 0, si x es distinto de 4. Por ahí va la idea. Entonces, no vamos a hacer el análisis cuando se indefine la función, sino que solo vamos a hacer el análisis cuando se hace 0 la derivada. Y entonces vamos a ello. En este caso, mencionamos, bueno, la primera derivada va a ser 0. ¿Qué implica eso? Que todo lo que he encontrado anteriormente, o sea, la expresión x sobre la raíz de 16 más x al cuadrado, más x menos 4 sobre la raíz de x al cuadrado menos 8x más 65 va a ser igual a 0. Entonces, en este caso, ¿verdad? Con el cuidado y abusando pues, la expresión, en este caso pasamos uno de los dos a restar. En este caso vamos a dejar esta expresión que tiene como más operaciones, ¿no?, a este lado positivo. Y aquello que estaba positivo pasa aquí a restar. Eso nos quedaría ahora sí la expresión. Entonces, para eliminar las raíces, ¿no?, hay que elevar al cuadrado. Entonces, en este caso, si elevamos al cuadrado lo anterior, hay que elevar al cuadrado también esto, ¿no? Entonces, aquí el signo que tenía menos, al momento de elevarlo al cuadrado, se va a desaparecer, ¿no?, porque menos por menos da más. Entonces, aplicamos propiedades de las potencias. Para este caso nos quedaría el numerador al cuadrado y pues el cuadrado se elimina con esta raíz. Entonces aquí solo nos queda x cuadrado menos 8x más 65. Y al otro lado igual, ¿no? Entonces acá nos queda el numerador al cuadrado, que es x al cuadrado, sobre, y se elimina el cuadrado con la raíz. Entonces nos queda 16 más x cuadrado. Entonces, para este caso, vamos a trabajarlo como por acá, ¿no? Aquí vamos a hacer la continuación de esto.
pasamos los términos en este caso a multiplicar, y que tendríamos x menos 4 al cuadrado se multiplica con este 16 más x al cuadrado. Y eso sería equivalente a tener pues el x al cuadrado multiplicado por el denominador que pasó, que estaba dividiendo, pasó a multiplicar. Y entonces ahora tendríamos que desarrollar eso. Entonces desarrollamos el primer cuadrado, es la primera al cuadrado, menos el doble de la primera por la segunda, me dan 8x por acá, y pues más 16. Entonces aquí, y esto multiplicado por 16 más x cuadrado. Y aquí esto es, ya podemos hacer esa multiplicación de un solo, x a la cuarta menos 8x al cubo más 65, pues x al cuadrado, ¿no? Eso ya lo desarrollamos. Y ahora solo faltaría desarrollar esta expresión que tenemos acá. Entonces, procedemos a ello. En la siguiente, vamos a ver, creo que no. Ahí está, otra paginita. Por ahí. Y pues teníamos, ¿no? Vamos a copiar lo que teníamos. Es x al cuadrado menos 8x más 16 multiplicado por 16 más x cuadrado. Y aquí teníamos, creo que x a la cuarta menos 8x al cubo más 65x cuadrado. Bueno, hacemos el producto acá, el primero con estos dos, y nos queda pues 16x cuadrado más x a la cuarta, ¿no? Luego multiplicamos el segundo otra vez con los dos, y de ahí tenemos 48, llevo una y 12, creo que 128x, ¿no? Cuando se hace la multiplicación, y menos 8x al cubo. Y finalmente multiplicamos el 16 con los dos, y entonces en este caso tendríamos ahí está, entonces 256 más 16x cuadrado. Y eso es equivalente a tener pues acá x a la cuarta menos 8x al cubo más 65x al cuadrado. Entonces acá podemos observar que el x a la cuarta se cancela con este x a la cuarta. ¿Por qué? Porque si este x a la cuarta pasa a este miembro, va a pasar a restar y se van a eliminar. Lo mismo sucede con el menos 8x al cubo. Si nosotros lo movemos pues al otro miembro, va a pasar, como está negativo, va a pasar positivo y se van a cancelar los x al cubo. Y ahora sí, entonces veamos, acá nos quedan 16 más 16 es 32 x al cuadrado. Nos quedan al operar, no hay con quién operar el x, entonces nos queda menos 128x y pues nos queda más 256 en este lado. Y al otro, como el 65 está positivo, lo vamos a pasar a, pues aquí a restar. Y aquí ya nos queda igualado a 0. Entonces, hacemos la operación de esos términos. Y tendríamos de resultado creo que menos 33x cuadrado. Y pues menos 128x más 256 igual a 0. Si nosotros multiplicamos por menos 1 a ambos lados, o sea, solo para quitar el signo, entonces aquí nos quedaría 33x cuadrado y aquí nos quedaría más 128x y aquí nos quedaría menos 256. Entonces, en este aspecto, a lo que hemos llegado es a una cuadrática. Entonces deberíamos de aplicar la función cuadrática, ¿no? Donde identificamos que A vale 33, B vale 128 y C vale menos 256. Así que ya con ello podemos nosotros determinar el valor de X, que sería, bueno, X es equivalente a tener menos el valor de B, que es 128, más o menos la raíz de pues 128, pero al cuadrado, menos 4
multiplicamos el valor de A, que es 33, por el valor de C, que es 256, con su respectivo signo, respetando el signo. Y aquí 2 veces el valor de A, ¿no? Entonces solo es de pues, hacer las cuentas en la parte interna. Vamos a ver. Creo que, si no me he equivocado, esto da 33.280 y acá 66. Entonces acá tenemos dos posibles valores, la suma y la resta. En eso siempre hay que pensar, ¿no? Que tenemos dos posibles valores, sin embargo, como estamos ubicando un valor en X, siempre se debe de considerar lo que es, pues, el valor positivo. Entonces, aproximadamente, en la calculadora van a encontrar que esto es 182.4, vamos a hacerlo con un decimal, ¿no? Sobre 66. Entonces ahí, pues como vamos a considerar solo el valor positivo, entonces vamos a considerar el X solo el valor positivo, tomamos el 182.40 positivo y se lo restamos a 128, ¿no? Y ese resultado pues lo dividimos entre 66. Y ya, entonces por acá, ¿no? Eso sería pues el resultado. A esa distancia nosotros deberíamos de ubicar pues lo que es la caseta. ¿Y a la distancia de qué? Pues a la distancia de la proyección en A. Vamos a hacer el dibujito aquí nuevamente. Tenemos aquí la línea férrea. Aquí está la ciudad A. Pues por acá estaba la ciudad B. Y pues nosotros habíamos ubicado por acá la caseta. Y a esto le habíamos llamado la distancia en X, ¿no? Entonces, aquí X sabemos que vale 0.82. Entonces, a esa distancia de la proyección en la ciudad A o de la entrada desde la vía férrea hacia la ciudad A, debemos de colocar lo que es la caseta. O en otras palabras, también pueden decir que como esto era 4 menos X, pueden hacer las cuentas y pues yo creo que tendrían que colocarlo a 3.78, me parece, kilómetros. De la entrada de la ciudad B, como ustedes lo quieran tomar. Así que esa sería la solución para este ejercicio. Si tienen alguna observación, la pueden dejar en los comentarios por aquí. Y pues si hay algo que corregir, pues subimos la corrección en otro video.